Comenzamos las clases de programación y programación 1 sobre datos de largo arbitrario. Hoy vamos a ver una forma de representar información en cualquier lenguaje de programación, porque este tipo de datos que vamos a ver está presente en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Pero además vamos a ver una técnica de programación y de diseño de programas que es muy efectiva, muy poderosa para resolver problemas, y tanto en matemática como en ciencias de la computación. Lo que vamos a ver hoy es la técnica de recursión para resolución de problemas. Por eso tal vez nos convenga hacer algún pequeño ejemplo para entender bien qué tipo de cuestiones vamos a estar encarando en esta clase. Vamos a pasar al pizarrón unos minutos. Nosotros vamos a trabajar en la clase de hoy mucho con definiciones recursivas o autorreferenciales, es decir, son definiciones que justamente se definen en términos de sí mismas. Probablemente en los cursos de matemática ustedes hayan visto, tanto en la escuela o en álgebra o en el curso de ingreso, una función sobre números naturales que es la función factorial. La función factorial calcula el producto dado un número natural, calcula el producto de todos los números entre 1 y el número que recibe como argumento, y se simboliza con un signo de admiración al lado del número. Tenía una alumna, recuerdo, que le llamaba la función n contenta por ese mismo motivo. Bien, entonces si decimos que el factorial calcula el producto de todos los números naturales entre 1 y el propio número, podemos saber que esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Hacemos la cuenta y nos da 120. Bien, la función factorial admite, y es la forma más común de presentarla en matemática, admite una definición recursiva. Es decir, si yo quiero pensar cómo hacer para calcular el factorial de un número n, puedo pensar que hay dos posibilidades. No lo había dicho antes, pero en general en las definiciones de funciones factoriales, si ustedes han visto combinatoria, por ejemplo, en álgebra, consideran siempre el número 0, se puede calcular el factorial de 0, y ese valor es 1. Es decir, vamos a decir que el resultado es 1 si n es igual a 0. Ahora bien, en el caso que n no sea 0, que sea un número positivo, lo que yo puedo pensar entonces es decir que esto es agarrar el número n, que seguro va a estar en la multiplicación, porque si n es 1 o más, seguro va a aparecer en ese producto, pueden mirar el ejemplo de arriba, y esto lo tengo que multiplicar por el producto de todos los números entre 1 y n menos 1. Pero el producto de todos los números entre 1 y n menos 1 es justamente el factorial de n menos 1. Entonces, si n es positivo, vamos a decir que la respuesta es calcular el factorial de n menos 1 y multiplicarlo por n. Pueden observar en el caso del ejemplo que aplica esta definición, es decir, estamos multiplicando 5 por el producto de todos los números desde 1 a 4, que es efectivamente el factorial de 4. Aplicando y siguiendo los pasos, una especie de paso a paso de esta definición, si yo quisiera calcular el factorial de 2, ¿sí?, por su definición sabría que es multiplicar 2 por el factorial de 1. Entonces tengo que multiplicar 2 y aplicando la definición en 1 haría 1 por el factorial de 0, y ahí en la definición anterior el factorial de 0 sabemos que es 1, por lo tanto estoy haciendo 2 por 1 por 1, que me da 2. Respecto de la definición anterior que aplicamos para el 5, lo que podemos ver es que aparece un 1 más, que es ese producto por el factorial de 0, pero como
el 1 es el neutro del producto, no nos causa ningún inconveniente. Bien, esta es una definición autorreferencial. Hay otra muy conocida que son la sucesión de los números de Fibonacci. Pueden buscar en Wikipedia si no la conocen. Esa definición también es una definición recursiva. La serie de números que estamos intentando representar es la siguiente, donde cada número, salvo los dos primeros, se obtiene sumando los dos anteriores. Por ejemplo, el 21 se obtiene de sumar 8 más 13, el 13 de sumar 8 más 5, y así. Los dos primeros términos son 1. Entonces, si yo quisiera dar una definición autorreferencial, podría decir que hay dos situaciones en las que es 1. Vamos a considerar también, al igual que el factorial, que el argumento puede ser 0. Vamos a poner los dos casos juntos, así no ocupamos demasiado lugar. Y en el caso que n no sea 0, 1, es decir, es mayor o igual que 2, tiene dos números atrás, eso es importante también para que esta cuenta funcione, vamos a decir que es el término anterior más el que está un paso más atrás. Esto si n es mayor o igual que 2. Entonces ahí tenemos otro tipo de definición autorreferencial en la cual podemos calcular todos los términos de la sucesión de Fibonacci. Las definiciones autorreferenciales son muy relevantes en matemáticas para la resolución de un montón de problemas, y la técnica más utilizada, por ejemplo, para demostraciones asociadas a definiciones autorreferenciales es la inducción, que posiblemente ustedes lo hayan visto algo en álgebra, y nosotros también vamos a utilizarla en programación para resolver una gran variedad de problemas. Ahora sí volvemos a la presentación. Bueno, continuamos. Vamos ahora a alejarnos por unos minutos de las definiciones matemáticas y vamos a pensar otra vez en representación de información y procesamiento de la misma y en qué tipo de problemas puedo llegar a estar interesado y todavía no hemos visto las herramientas para encararlos en nuestro curso de programación. Hasta ahora hemos venido usando muchos tipos de datos. Algunos de ellos les hemos dicho atómicos, por ejemplo, todas las formas de números, pueden ser los naturales, los enteros. Hemos visto también números aproximados, porque los números fraccionarios en general no pueden ser representados de manera exacta por una computadora. Hemos analizado qué significaba ese numeral i. También tenemos booleanos, imágenes, es decir, son tipos de datos que ya vienen con el lenguaje, que yo no tengo por qué mirar adentro cómo están representados y simplemente los puedo utilizar tal cual me los provee el lenguaje. Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto de tipos de datos que me proveen de esta manera, ya vienen predefinidos en el lenguaje. Y luego, en la práctica pasada, vimos una manera de crear nuevos tipos de datos a partir de los ya existentes, con las estructuras. La primera, que también estaba predefinida en Racket, era la estructura para representar posiciones, que si mirábamos adentro la pensábamos como el producto cartesiano del conjunto de números con sí mismo. Y luego, en la práctica 4, definimos nuestras propias estructuras y en general siempre las podíamos pensar como el producto cartesiano de datos que ya estaban, de tipos de datos que ya estaban definidos. Pero hay una limitación en todo esto, y es que todas estas formas de representar información nos dan una manera de representar una cantidad fija de información. Es decir, yo no puedo no conocer a priori cuántas cosas quiero representar. Si pensamos, por ejemplo, en el ejercicio del auto, había una serie de características del auto, pero todas ellas ya estaban fijas. Y si yo tenía 5 campos, bueno, podía representar 5 piezas de información. Sin embargo, hay un montón de problemas en los cuales a priori yo no conozco cuántos datos necesito representar. El ejemplo más común es prácticamente cualquier base de datos. Es decir, si uno piensa en el registro nacional de las personas,
efectivamente ese sistema tiene que estar preparado para representar los 44 millones de personas que somos ahora, pero mañana mismo vamos a hacer algunos más y el año que viene todavía más, y nunca estamos seguros de cuántas son el máximo de personas que vamos a representar. Lo mismo puede ocurrir con ejemplos mucho más sencillos y cotidianos. Si uno hace la lista del supermercado, esa lista empieza en una hoja en blanco, vamos a decir, y comienza a anotar determinados artículos o productos que necesita comprar. Muy importante en esta época planificar bien la lista de compras para no tener que salir varias veces, y empieza a anotar una serie de artículos, pero no sabe cuántos son. Imaginemos que queremos hacer una estructura para la lista del supermercado. Bueno, ¿cuántos campos va a tener esa estructura? A priori no lo sabemos, podemos pensar en un número máximo. Uno diría, bueno, si la estructura tiene 300 campos, probablemente nos alcance, pero también si voy a comprar 15 cosas, hay 285 campos que no voy a utilizar. Y por otro lado, puede ocurrir que esos 300 para, para alguna situación no sean suficientes. Es decir, hay un montón de problemas donde nosotros no podemos conocer a priori cuánta información vamos a representar. Y para eso vamos a ver hoy un tipo de datos complejo y que justamente hace uso de la autorreferencia, que fue lo que conversamos al principio de la clase, donde vamos a poder representar cualquier cantidad de información. Las listas, como decíamos, están presentes en cualquier lenguaje de programación moderno, y bueno, ahí yo puse así como en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, uno puede pensar un montonazo de problemas donde tiene que armar listas. Puede pensar en la lista de invitados para actualizarlo a la época actual, a una videoconferencia, ya que no podemos hacer una fiesta presencial. Podríamos pensar, como dijimos, en la lista del supermercado. Un ejemplo muy clásico es una agenda. La agenda del teléfono tiene una cierta cantidad de contactos que varía día a día. En general se amplía esa lista de contactos, pero también se puede reducir. Es decir, no sabemos a priori cuántos contactos vamos a tener, y los programas que nos proveen agendas nos dan la posibilidad de tener tantos como uno quiera, siempre y cuando, por supuesto, la capacidad física del teléfono lo permita. Pero a priori uno puede tener tantos contactos como quiera. Racket nos provee una manera de representar listas. Yo quisiera volver sobre este tema de, por ejemplo, la lista de, vamos a decir, de invitados a una fiesta. Así volvemos sobre ese punto. Cuando uno hace una lista de invitados, empieza en general con una hoja en blanco y comienza a escribir una serie de nombres. Pero podemos pensar en un principio, y vamos a detenernos a decir que, así como ustedes la ven, esta hoja en blanco es una lista de invitados, es una lista que está vacía. Y luego uno puede empezar a agregar nombres. Vamos a empezar a invitar a mis compañeros de cátedra. Primero vamos a empezar por Gavina. Y entonces ahora tengo una lista que, ¿cómo la construí? Bueno, había una lista que inicialmente estaba vacía y yo le agregué un elemento. ¿Qué elemento le agregué? El nombre Gavina, que es la forma de representar la información que sería la persona en cuestión. También podemos decir, bueno, ahora que tengo una lista con una invitada, puedo ampliarla e invitar a Fernando. Bueno, ¿cómo se construyó esta lista? Había una lista previa y yo pude agregarle un elemento. Lo mismo puedo hacer invitando a Laura, a Hernán y así sucesivamente. En principio, bueno, yo mencioné que eran los compañeros de cátedra, pero si no dijera eso y fueran personas a las que yo conozco y quiero incluir en esta lista, en principio esta lista no tiene potencialmente un número máximo de elementos, puede ir variando. También puedo decidir eliminar algún nombre de esta lista, pero lo que sí podemos ver es que
yo puedo pensar este problema de ir construyendo la lista diciendo, o no tengo a nadie, o tengo la lista vacía, que es mi semilla, mi origen de todo esto, o construyo una nueva lista agregando un elemento a una ya existente. Eso es importante porque nos da una forma justamente autorreferencial de construir este tipo de datos. Piensen que, no sé si se ve todavía, hay alguna mínima relación, y en realidad no es mínima, con lo que charlamos al principio de la clase de la función factorial. De decir, bueno, yo pienso en un origen, que sería ese factorial de cero, en el cual no hay que hacer ningún cálculo, vos me das la respuesta, en este caso sería la lista vacía, que es el origen de todo y ya no hay que hacer nada porque está ahí, la lista, una hoja en blanco, vamos a decir que siempre tengo a mano, y después me das un mecanismo de ir agregando elementos a una lista ya existente. Por supuesto que al principio esa lista ya existente siempre va a ser la lista vacía porque no tengo otra a mano. Vamos a pensar todo eso en nuestro lenguaje de programación. Así que vamos a pasar a Racket para discutir este tipo de cosas. Yendo a Racket y con la idea esta de representar esta cantidad de información tan grande como yo quiero, pero partiendo de un origen muy simple, lo primero que pensamos es qué necesitamos para representar nuestra hoja en blanco, vamos a decir, es decir, esa lista vacía. Racket nos provee una constante que representa la lista vacía. Vamos a ir poniendo para después subir el ejemplo. La representación de la lista vacía, vamos a ver primero una forma de hacerlo y después otra que va a ser un poquito más cómoda más adelante, pero es una constante. Se puede elegir cualquier nombre y en el caso de los programadores de Racket se ve que le pareció que no había suficientes paréntesis en el lenguaje y terminaron eligiendo este símbolo para la lista vacía. Eso es una expresión, si yo ejecuto el programa, observen abajo, que aparece evaluada como una expresión. ¿Sí? Ahí en la respuesta ven que es una expresión que evalúa a sí mismo, así como si yo pusiera el número 3 evaluaría a sí mismo porque ya está en forma canónica, le decimos, cuando ya no se puede reducir más una expresión. Bueno, esta expresión no se puede reducir porque es la lista vacía, pero a mí me sirve, recordemos, como esa hoja en blanco en la cual yo puedo empezar a agregar elementos. Y ahora vamos a ver la forma de agregar elementos a una lista ya existente. Recuerdan que en el pizarrón seguimos esa forma de decir, bueno, si yo ya tuviera una lista, necesito solamente un mecanismo de agregarle un elemento, porque después repito ese mecanismo y paso de tener uno a tener dos, a tener tres, a tener todos los que yo quiera o todos los que pueda representar, o hasta que me canse o hasta que ponga una máquina a agregarle elementos y entonces me siento a ver cómo va creciendo esa lista. Bien, ¿cuál es la forma de agregar elementos a una lista existente? Bueno, Racket nos provee un operador, una función que se llama cons. Como es un operador, una función, para evaluarlo necesita empezar con paréntesis esta expresión y es la función cons. La función cons tiene dos argumentos. El primero de ellos es lo que yo quiero agregar. Podemos pensar en una lista, si es una lista de nombres, la misma que escribimos en el pizarrón, entonces yo puedo pensarlo como un string. Voy a agregar el string Gavina. Y el segundo argumento es justamente a qué lista la voy a agregar. Bueno, ¿a qué lista la puedo agregar? Si yo miro mi programa, no tengo otra más que la lista vacía. Siempre tengo que empezar justamente de este origen. No hay ninguna otra lista en mi entorno, así que vamos a poner justamente la lista vacía. Si evaluamos esta expresión también está en forma canónica y es una lista que tiene un elemento y ese elemento es el string Gavina. Podemos, por supuesto, ahora volver a utilizar una expresión con el operador cons
Vamos a poner a Fernando, el string Fernando, y ahora yo voy a resolver agregarlo a esta lista de acá. Porque recordemos que el segundo argumento de cons es una lista, es cualquier cosa que pueda ser una lista. Antes yo solamente tenía una sola, que era la lista vacía, pero ahora tengo una más, que es una lista con un elemento, y la puedo poner ahí. Así que si ahora ejecutamos mi programa, estas tres expresiones evalúan a sí mismas, a su propia definición, pero ahora tengo acá una lista que le vamos a decir con dos elementos. Acá hay un string, acá hay otro, y la lista vacía no la consideramos un elemento de la lista, no es un objeto en sí mismo, sino simplemente es como este origen que nos permite cortar con esta secuencia de cons cuando yo ya no quiero agregar más elementos. Por supuesto que las listas no tienen por qué ser de strings. Vamos a definir ahora una constante, ¿sí? Y vamos a utilizar el cons, pero vamos a usar números. Vamos a definir la lista con los números 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces si yo ejecuto este programa, por supuesto que solo van a aparecer las tres primeras expresiones evaluadas, porque lo último es una definición, o sea que no hay nada que evaluar. Pero ahora puedo venir acá al área de interacción y, por ejemplo, evaluar la expresión lista. La expresión lista efectivamente me da justamente la evaluación de esa lista en forma canónica. Observemos que si yo acá pusiera 4 más 1, bueno, al ejecutar acá, volvemos a cargar el programa, digamos, y evaluamos la expresión lista, aparece un 5 como primer elemento, por supuesto, porque se evalúan todas las expresiones que se pueden evaluar, pero esta ya está en forma canónica. Bien, esta es la manera de representar listas de string, de números, podemos representar listas de booleanos. Es una manera un poco incómoda a veces porque uno tiene que ir poniendo uno por uno todos los elementos que quiere, y Racket nos provee una forma de representar listas de manera abreviada. Hay que tener en cuenta que los únicos constructores de las listas, las únicas formas de construir listas, son las dos que acabamos de ver. La lista vacía es un constructor y cons es un constructor, así como lo era, por ejemplo, las funciones make y el nombre de la estructura, que eran constructores, me permitían generar estructuras. Las únicas dos formas de generar una lista es o a través de la lista vacía o a través de la función cons. Sin embargo, hay una forma de abreviar estas expresiones, y vamos a ir acá al lenguaje. Les propongo que ya lo hagan para esta práctica, para visualizar un poco mejor las cosas. Vamos a seleccionar lenguaje y vamos a elegir el estudiante principiante con abreviaturas de listas. Vamos a observar que si evaluamos, ejecutamos nuevamente el programa, pero ahora en este lenguaje, nos apareció un poquitito distinto la forma de evaluación de estas expresiones. Nos apareció algo que dice list y nos aparecen los dos strings, pero no nos aparece la lista vacía. Es simplemente una notación para las listas anteriores. Si evaluamos, por ejemplo, la expresión lista, vamos a ver que nos aparece list 523, que es una forma más entendible de representar la lista de más arriba. Pero recordemos que la forma canónica y los únicos constructores de listas son empty y const. Después lo vamos a ver en las slides cuáles son los constructores y cuáles son operadores que nos simplifican un poquito la notación. Por último, también para eliminar esta notación para la lista vacía, vamos a tener el operador empty, que simplemente es la lista vacía. De esa manera también a veces nos ahorramos esa notación del apóstrofe con los dos paréntesis, que nos puede resultar un poquito inentendible. Empty es un sinónimo de esa definición y podemos utilizarla en cualquier lugar que querramos para representar la lista vacía.
Volviendo entonces a las definiciones principales y lo teórico, pensemos en las operaciones fundamentales sobre las listas. ¿Qué necesitamos para poder operar con listas y cuál es el mínimo conjunto de funciones que nos va a permitir hacer eso? Por un lado tenemos los dos operadores que vimos que son constructores. En ese caso entonces es el operador de la lista vacía, que es un constructor, que es una constante para representar la lista vacía. Y cons, que es un constructor que, dados dos argumentos, me construye una nueva lista. Bueno, a partir de la lista vacía y del operador cons, uno puede construir todas las listas de todos los tipos de datos que se les ocurra. Es decir, solo con esos dos constructores justamente uno puede construir todas las listas. Eso es importante porque después cuando querramos, por ejemplo, clasificar todas las listas posibles, sabemos que algo o es la lista vacía o es una lista que se construyó utilizando el operador cons. Eso va a ser fundamental cuando tengamos que definir funciones sobre listas. Solo vamos a tener dos maneras de construir listas, a partir de la lista vacía o utilizando el operador cons, agregando con un elemento y una lista preexistente. Si recordamos de las estructuras, además de los constructores, había otro tipo de operadores fundamentales que eran los selectores, es decir, los que nos permitían mirar adentro del dato. Para las listas nosotros vamos a tener dos selectores, es decir, cuando yo tenga una lista voy a poder mirar su primer elemento a partir del operador first, que me va a dar cuál es ese elemento que yo agregué por último, vamos a decir, a la lista, y rest, que me va a devolver toda la lista sin su primer elemento. Si ustedes observan, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, estos dos selectores, los que nos terminan devolviendo, son los argumentos de la función cons. ¿Qué quiero decir? Vayamos un segundito al pizarrón. Imaginemos que yo tengo una lista con un elemento A y luego viene una lista cualquiera, ¿no? Puede tener 0, 1, 2 o más elementos. Lo importante entonces, observemos, es que el selector first, según su definición, si yo lo aplico a esta lista, dijimos que nos devuelve el elemento A, ¿sí? Esta va a ser justamente una de las leyes fundamentales de evaluación de las listas. Recuerden que las estructuras, las leyes fundamentales eran lo que me relacionaba los constructores con los selectores. Bueno, acá tenemos el selector first con el constructor cons. Vamos a tener, por supuesto, entonces una ley que me dice qué pasa con el selector rest. El selector rest aplicado a una lista que se construye con cons, y esta va a ser la ley 2 de reducción, me devuelve esa lista L. Es decir, los selectores son los que me permiten mirar adentro de una lista. Por un lado, dándome su primer elemento y por otro lado, dándome lo que queda sin el primer elemento. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera mirar el segundo elemento? Bueno, ahí lo que puedo hacer es primero aplicar rest para eliminar el primero y después aplicar el selector first y me devolvería el primer elemento del resto, que sería el segundo. Después lo vamos a ver con un ejemplo a este. Pero la pregunta obvia es qué pasa con los selectores aplicado al otro constructor, porque vimos los selectores aplicado al constructor cons. Bueno, si yo quisiera aplicar first de la lista vacía, vamos a escribir empty para que quede más claro, esto da un error. Y lo mismo ocurre con rest de la lista vacía. ¿Por qué? Porque la lista vacía obviamente no tiene ni primer elemento ni ningún resto, ¿sí? Entonces solamente hay dos leyes de reducción que no dan error y los otros selectores aplicados al constructor
me dan un error. Bien, luego, además de los constructores y los selectores, en las estructuras también había predicados. Recuerdan que eran los que me permitían distinguir si algo era o no era una estructura. En este caso vamos a tener dos predicados porque no solamente me van a permitir reconocer si estoy frente a una lista o no, sino que me van a permitir clasificar si estoy frente a una lista que es vacía o a una lista que tiene al menos un elemento. Veamos todo esto en Racket, que es más sencillo de entender. Yo tengo acá definida dos listas, una lista con 4 números naturales, del 1 al 4, y otra lista que es simplemente la lista vacía, pero que le llamé lista 2. Habíamos dicho entonces, vamos a cargar este programa, y vamos a ir al área de interacción. Vamos a evaluar lista 1 y obtenemos eso. Recuerden que como yo estoy en el lenguaje, acá lo dice, recuerden cargar ese, estudiante principiante con abreviatura de listas. La evaluación de lista 1 no me la devuelve con cons, sino me la devuelve abreviada de esta manera. Y si evaluamos lista 2, obtenemos la lista vacía. Bien. Habíamos dicho que si yo utilizo el selector first, puedo obtener el primer elemento de una lista. Entonces, esta expresión debería devolverme 1. Si yo evalúo el selector rest, a partir de la segunda ley que vimos en el pizarrón, de la lista 1, vamos a obtener una lista que tiene 3 elementos, el 2, el 3 y el 4. Observen que lo que devuelve first es un objeto, un elemento, y lo que devuelve rest es una lista, o sea, el tipo del resultado es diferente para los dos selectores. Habíamos dicho, por supuesto, y no es un mal ejercicio hacerlo, que si uno lo hiciera en la lista 2, me daría un error. Fíjense que el mensaje de error es bastante claro. Me dice que la función first esperaba una lista que no era vacía, pero le dimos algo que no cumplía con esa precondición, y lo mismo nos va a decir en el caso que querramos aplicar rest a la lista vacía. Entonces, ya probamos los constructores hace unos minutos y ahora los selectores, y nos faltarían los predicados, ¿no? Bueno, si aplicamos el predicado empty a la lista 1, obviamente nos va a dar falso, y si aplicamos el predicado empty a la lista 2, obviamente nos va a dar verdadero. Lo contrario os va a ocurrir si aplicamos el predicado cons. El predicado cons aplicado a la lista 1 va a ser verdadero porque la lista 1 tiene al menos un elemento, y el predicado cons aplicado a la lista 2 va a ser obviamente falso. Bien, con esas 6 funciones, aunque parezcan tan simples y tan, espero, fáciles de entender, vamos a poder definir cualquier función sobre listas. ¿Dónde va a estar el truco? El truco va a estar en que vamos a tener además un operador más que está en el lenguaje, y que es el operador de recursión sobre listas. Nos vamos a guiar para aprender a usarlo a través de un ejemplo.